Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como siempre, una propuesta más que interesante y hoy va a ser algo como una picada, como un tentepié, como un entrante. Acostumbramos siempre en verano justamente a recibir amigos, compartir con la familia al costado de la pileta, ahí bajo el mango, ahí bajo la enredadera. Bueno, y para esas ocasiones siempre necesitamos aquellos platillos que nos obligue a tener cubiertos a mano. Así que basta con un escarbadiente, con un tenedorcito, ya vamos pinchando todo, a lo mejor de una misma bandeja, de un mismo plato, así que de eso se trata nuestra preparación hoy. Una picadita rápida, en que uno puede contar infinidades de opciones que se tienen, como el famoso choricito al vino tinto, ¿por qué no? Justamente están las romanitas, por ejemplo, de pescado también, los cubitos de pechuga de pollo con una salsita naranja y picante, que también en algún momento podríamos hacer, pero hoy les propongo un rico cubos de lomo con una salsita pimienta. El lomito a la pimienta o lomo a la pimienta es algo que nos falla nunca, gusta a chicos y grandes, por supuesto. Hay que, si vamos a compartir con criaturas y con personas de muy avanzada edad, bueno, por supuesto disminuimos un poco lo picante dentro de la preparación, pero tiene que tener algunas pimientitas negras graseaditas dentro de la preparación, o si no, no tendría su gracia, ¿eh? Así que lomos, un rico lomo con una salsita de pimienta negra, la propuesta hoy aquí en Cocinemos Juntos. Señor director, estos son los ingredientes para esta preparación. Para esta preparación necesitamos 200 gramos de lomo, 30 gramos de harina, 50 gramos de manteca, cantidad necesaria de pimienta negra, 150 centímetros cúbicos de vino tinto, cantidad necesaria de sal fina y 150 centímetros cúbicos de caldo de carne. Bueno, ahí está, estos son los ingredientes yo tengo acá, pero lo que voy a hacer justamente es ahora, denme tiempo, porque esto que hay que, bueno, son unos cubos de lomo con salsita pimienta, se necesitaría de mandioca, de pancito, pero yo quiero, aprovechando este pire que tengo aquí a mano, quiero ya meter, porque si no, no llego con la preparación, mi sopa paraguaya de grano. Para ustedes saben que es la manera más práctica de comer una rica sopa paraguaya. Voy a abrir justamente ese sachet, y se llega a fin de año, señor, así que háganme caso, en todos los supermercados está presente este producto de excelente calidad, así como la sopa paraguaya que hace nuestra abuela allá en el campo, realmente con ese sabor genuino del abatí, por ejemplo. Grano Par, por supuesto, o sea, es sinónimo de calidad a la hora de ofrecer alimentos para la familia. Te ofrece justamente la mejor harina de maíz, los preparados para chipa, para embellú y, por qué no, la sopa paraguaya también. ¿Quieren hacer pedidos? ¿Quieren justamente disfrutar de este producto maravilloso? Llamen al 681-397, porque es la manera fácil, rápido y riquísimo de preparar una rica sopa paraguaya, ¿eh? Fíjense qué práctico. Yo en este sachet que tenía acá, obviamente ustedes pueden conseguir en cualquier supermercado, voy vaciando justamente el contenido en este Pyrex. Lo que hago justamente con una espátula, con una cuchara, voy a justamente prolijar un poquitito. Ya no hay necesidad de agregarle leche, manteca, huevo, queso, nada, porque esto tiene todo, ¿eh? Más allá de que si ustedes quieren y bueno, tienen un buen queso paraguay, le pueden desmenuzar y echar adentro, ¿verdad? Pero repito, eso es solo por una cuestión de capricho nomás, porque esto tiene todo. Esto llevamos al horno, una temperatura de 180 grados, el tiempo será 40-45 minutos y ya tendremos justamente una rica sopa paraguaya, ¿eh? Vamos al horno, chicuelos, vengan aquí. Tengo mi horno ya. Es muy importante que si vamos a hacer sopa paraguaya, nuestro horno eléctrico esté previamente calentadito. Ya hay que siempre calentar un poquitito con 10 o 15 minutitos antes, justamente para que el éxito sea asegurado de nuestra rica sopa paraguaya, ¿eh? Bueno, les decía que voy a preparar un rico tentepié, un pasabocas también le llaman, una picadita para nosotros. Por eso justamente compartimos esto. ¿Qué significa? ¿Qué es un tentepié? Lograr el equilibrio adecuado entre cantidad y satisfacción, eso es precisamente comer entre comidas. Los tentempiés son una rica alternativa a la que diariamente recurrimos. Luego del desayuno y después del almuerzo, hay momentos en que bien viene algo rico para disfrutar. También podrían definirse como aperitivos, la comida ligera que se toma para abrir el apetito antes de la comida principal del mediodía o antes de la cena en pequeñas porciones, cuya finalidad es más provocar apetito que saciar. Suele constar de picadas que incluyen distintos tipos de carnes, embutidos, queso, aceitunas, frutos secos.
Además de ser aperitivos o picadas antes del almuerzo o la cena, los tentempiés también incluyen los alimentos más saludables como frutas, yogures, tostadas y cereales. Lo importante es que no sea muy cargado, como decía justamente el material, que sean en base justamente a insumos muy suavecitos, que no tengan mucha grasa, porque de eso se está hablando. Se está hablando justamente de abrir el apetito como un aperitivo para arrancar justamente una rica experiencia gastronómica, o directamente hacen un poco más cargadito, como en el caso de una fritura. ¿Por qué? ¿Y para qué? Cuando uno ya justamente decide directamente ya no comer. Me quedo con las picaditas y ya ahí nomás, ¿verdad? Porque también están de aquellas personas, ¿eh? Bueno, vamos acercando ya mis emplajes acá para empezar nuestra elaboración. Tengo el lomo, tengo la pimienta negra, tengo la manteca, la harina por supuesto que voy a utilizar, ya les muestro por qué y para qué, sal fina y por supuesto el caldo que luego vamos a diluir. ¿Cuál va a ser mi primer paso? Voy a cortar justamente este pedazo de lomo en cubos, como reza justamente nuestra preparación, nuestra lista de ingredientes del día. Puede ser también, ¿por qué en cubo? Porque estábamos hablando justamente de que son preparaciones que muchas veces ni siquiera uno necesita de cubierto, o sea que apenas con un pincho, apenas con un tenedorcito, apenas con un escarbadiente uno y justamente puede ir cazando cada cubo de lomo y por supuesto napado con su salsa pimienta, ¿eh? Bueno, muy bien, voy picando esto y aprovechamos para dar un consejo de Dismar Salud y Cultura, que es lo mejor para este verano, porque estamos hablando del pangao y el yak, que forman justamente parte de esta dupla que ofrece Dismar Salud y Cultura. Realmente fabuloso, es una manera práctica de eliminar el estrés, por supuesto también flacidez, para tonificar el cuerpo, y se llega el verano que uno quiere justamente verse bien, por supuesto hay que optar por esta opción bastante interesante que nos ofrecen los amigos de Dismar Salud y Cultura. Muchas gracias Dismar Salud y Cultura. Estamos hablando del pangao y el yak, la dupla perfecta para el verano. Una cucharada de manteca, ahí está, una buena cucharada de manteca, porque voy a necesitar justamente de materia grasa para la preparación. Prendo fuego, no calienten mucho su sartén antes de colocar la manteca, porque o si no, repito, la manteca siempre se quema y es muy desagradable al momento justamente de comer. Y aparte que puede ser dañina, también nos perjudica mucho el estómago la mantequilla quemada. Dejamos que se derrita mientras voy preparando ya harina. Tengo mis cubos de lomo que ya tengo cortaditos en cubos, que uno cortados así, digo bien en cubos. Bien pueden ustedes reemplazar, si no desean carne vacuna, ¿por qué no? Puede ser un cerdo, puede ser una pechuga de pollo también cortadas en cubos, que puede ser justamente para esta preparación y quedar muy bien. No le desean agregar pimienta, pueden hacer directamente entonces y darle el nombre de un lomo, pero con una salsa de vino tinto, solamente en base a vino tinto. Voy en busca de un plato, porque lo que voy a hacer justamente es que estos cubos de lomo voy a pasar por un poquito de harina, para eso bajo un poco mi temperatura, para que no se me queme la manteca. Tengo acá harina que voy a colocar dentro de este platito, y es justamente por aquí que voy a ir pasando estos cubos de lomo a modo justamente de que le vaya creando como una costrita durante la cocción, así al desprolijo, ¿eh? Ahí está, paso entonces el lomo por un poquito de harina, apenas un empolvado nomás, ¿eh? Y vamos tirando justamente ya la manteca derretida, que vaya de a poquito dorándose, ¿eh? Una vez que hagamos este trabajo ni siquiera hay necesidad de ir moviendo y moviendo, porque queremos justamente de que ese lomo tome ese colorcito dorado y por supuesto la harina actúe al momento de preparar la salsa luego. Esto ya no va a necesitar justamente que yo le agregue fécula ni recurrir a otro tipo de truco para que se espese la salsa, porque la harina y en contacto con la manteca ya va a hacer justamente ese trabajo. Esa es la finalidad del por qué paso los cubos de la carne por la harina, ¿eh? Dejamos entonces, ahora sí podemos levantar un poco otra vez la temperatura, que vaya dorándose tranquilamente ahí. Ahí está, movemos un poquito apenas, no revolver mucho para que vaya creando esa costrita. A lo mejor lo que hago es justamente con esta espátula centrar más en el medio mismo, porque este tipo de fuego siempre hace de que el calor central llegue en el medio mismo. Ahí está, perfecto, ¿eh? No le agrego ni sal, no le agrego pimienta, todavía nada, porque no necesito todavía agregarle. Quiero que se dore primero de todos los lados el lomo y recién ahí le agrego entonces la sal, la pimienta, y luego ya le agregamos el elemento líquido que va a ser justamente un rico vinito tinto. Un vino tinto que va justamente darle ese sabor que va a necesitar, y es la misma manera más o menos de trabajar justamente los famosos choricitos al vino tinto, solo que le agregamos un poco de miel, ya sea de caña, de abeja, o hacemos una suerte de caramelo para que tenga ese sabor dulzón, ¿eh? Yo hace poquito compartí justamente en un taller
una opción para reemplazar al bendito choricito al vino tinto y preparé justamente unos choricitos con una salsita de naranja y mostaza. Quedó realmente espectacular. Vamos a ver si me da el tiempo en estos días. Compartimos también aquí en la receta, en la elaboración, aquí en el programa, aquí en Cocinemos Juntos, para que ustedes tengan como una opción para fin de año. Fíjense, de a poquito van dando vuelta, están dando ese color doradito que necesito, por eso le voy dando vuelta para que no se queme solo de un lado. Muevo un poquitito así y aprovechamos este tiempito para hacer la pausa. A la vuelta seguimos aquí con la elaboración de este sencillo pero clásico y que gusta a todos. Un rico cubos de lomo, una salsa de vino tinto. Pausa y ya volvemos. Bien, y este es mi rincón preferido porque me hace posible de estar en contacto con ustedes. Ya saben de qué manera pueden hacer sus consultas, preguntas, enseñarme, compartir algunos secretitos a través de las redes sociales, a disposición de ustedes. A ver, ¿qué pregunta la doña esta vez? Para esta noche, una cena rápida, fácil, ¿qué me sugiere? Que no gaste mucho. Por sobre todas las cosas ahí está el pequeño detalle, que no se gaste mucho, ¿verdad? Pero fíjese, doña, de que dependerá justamente de la ocasión, ¿verdad? Si es una cena un poco trabajadita, es una cena que estamos celebrando algo, una cena de a dos, o a lo mejor un cumpleaños de un familiar, bueno, se puede con este clima al menos preparar, por supuesto, una cena rápida y sin gastar mucho. Le hablo primero de una rica ensaladita, ¿qué le parece? Un popurrí de hojas verdes, ponga en un bol o ponga justamente en platitos individuales, agréguele un revuelto de huevo encima, chorree justamente un poco de aceite de oliva, un jugo de limón, o prepare bien su aderezo aparte, mostaza, aceite, un poco de jugo de limón, sal y pimienta, y con eso bañe a esa ensaladita que estamos teniendo, verdes y huevo ahí. O si de repente es una cena de dos, prepara justamente 2 huevos poché y de igual manera condimenta de la manera que les decía. De segundo plato puede ser un sarteneado rápido de cerdo, por ejemplo, unos cubitos de cerdo sarteneado con locote, con cebolla, con un poco de ajo, con un poco de jengibre, salsa de soja, y eso acompañado con una pasta o con un arroz blanco. Y de postre, por supuesto, un popurrí de frutas. Tenemos buen melón, buena piña, hagamos como una suerte de Macedonia, y eso ya están ustedes acompañado con un rico yogur o una crema montada con sabor a limón, por ejemplo, o sencillamente una bocha de helado americana. Tenemos una rica ensaladita fresca, un fondo muy suave ideal para una cena, y un postre más que clásico en estos tiempos. Muchas frutas frescas tenemos. Así que, mi querida, éxito para tu cena. Muchas gracias por compartir. Bueno, vuelvo aquí entonces a la preparación. Fíjense que ya se doró totalmente. En el fondo queda una costrita. Y justamente eso quería, ver, a que la harina vaya actuando ahí, porque eso es lo que me va a dar justamente pie a que esta preparación ya resulte con su textura espesa que tiene que tener. Le agregamos entonces alfina, un poco de yuca y arriba. Por supuesto le agregamos la pimienta. Yo tengo mi molinillo acá que voy graseando ahí. Fíjense, se ve buena pimienta negra. Acá no hay criatura, así que nosotros vamos a estar pellizcando con los compañeros. Y como una coquetería, fíjense lo que hago, le tiro unas bayas de pimientita enterita. Y por supuesto nadie traga después ni mastica la baya de pimienta, pero le da ese toque un poco más de exquisitez a la preparación. Muevo otra vez un poquito sin revolver mucho, y olea que le agrego ahora ya el vinito tinto. El vinito tinto, ahí está, para que justamente suelte todo su bouquet ahí a la preparación. Levanto incluso la temperatura para que vaya hirviendo, porque cualquier alcohol que uno vaya a utilizar en la cocina tiene que sufrir ese proceso de reducción. Es tiempo, es momento donde desaparece totalmente el alcohol, que ahora está ocurriendo justamente, y después queda justamente el saborcito y el color del vino tinto. Esa es la idea justamente de dejar reducir una salsa donde se utilizó mal un alcohol, ya sea un vino, un brandy, un coñac o un champán. Después el sabor de esa salsa resulta amarga, no se siente justamente solo el bouquet, no se disfruta y no se distingue justamente el gustito del vino, sino está presente más el alcohol, y eso hace que sea amargo. Dejamos justamente que vaya ocurriendo eso. Aprovecho el tiempo para ver, vamos al horno, vamos a ver cómo sigue la cocción de nuestra sopa paraguaya, espectacular,
con una temperatura que yo puse 200 grados, levanto un poco más ahí y está por buen camino esta sopa paraguaya. Está empezando a espumar, eso es gracias justamente al excelente queso Paraguay que tiene. Grano Par, lo mejor al momento de pensar una rica sopa paraguaya, una rica chipa. Harina de maíz de primera calidad, masa de sopa paraguaya, masa para chipa, masa para degustar un rico mbejú. Todo eso de la mano de Grano Par, fácil, rápido y riquísimo. Y Grano Par, garantía de calidad. El teléfono 681-397, más allá de que está presente en todos los supermercados y en despensas del barrio. Muchas gracias a los amigos de Grano Par por el apoyo durante todo este tiempo y por supuesto que nos facilita y nos permite degustar de esta deliciosa comida típica, emblema de la cocina paraguaya, que es la sopa paraguaya. Paraguay es el único país que tiene como una entrada una sopa, pero que es sólida, que no es un caldo. Bueno, muy bien, se evaporó totalmente nuestro almidón, fíjense que aparece como unos globitos, como una espumita, eso nos indica que la salsa está empezando a tomar cuerpo, está empezando a tener ese cuerpito que tiene que tener, esa textura espesa. Le agrego media pastillita de caldo de los productos industrializados, ustedes pueden elegir la marca, yo no tengo ninguna preferencia, y le agregamos entonces agüita. Recuerden que cada pastillita es para medio litro de líquido, así que le agregamos menos de esa cantidad porque estoy utilizando apenas mitad de esta pastillita. Y dejamos que esto vaya hirviendo. Una manera práctica de preparar unos ricos cubos de lomo con una salsita de vino tinto y con sabor a pimienta. Fácil, sin complicarse mucho. Esto pueden hacer de repente. Están conversando, a alguien le apetece algo, si vamos a picar algo, entonces usted, señora, se toma la molestia de entrar a la cocina, pero en 10 minutos, si yo no tuviera que hablar y hablar tanto acá, esto hace rato ya estaba. Bueno, ahí está, facilísimo, facilísimo. Hay que hablar de Dijimar Salud y Cultura porque es ofrece la dupla perfecta para este verano. Estoy hablando justamente del pangao y del jack. Hay que llamar al teléfono que aparece en pantalla, el 522-610 o el 380-527 del 0982 para solicitar justamente presencia de un asesor y tener justamente estos productos espectaculares para este verano. Repito, señora, la dupla perfecta indicada para su aliado para este verano tiene que ser de Dijimar Salud y Cultura y se llama Pangao y Jack. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez. Está rompiendo el hervor, yo no necesito agregarle absolutamente más nada acá. La pimientita, por supuesto, se siente el aroma, se siente justamente el sabor que desprende justamente la pimientita negra. La pimienta es permitida en la cocina, la pimienta le da sabor, la pimienta no tiene que ser agresiva en el sentido de que excederse justamente con el uso. Yo creo que de la manera que estamos trabajando uno va a sentir el gusto rico de la pimienta, pero no va a estar agrediendo mucho. Ya saben de que pueden seguirnos a través de las redes sociales, por supuesto, principalmente de Facebook. Ustedes pueden hacer sus consultas, tienen que enviar justamente algunas sugerencias, ¿por qué no? Algunos platos que ustedes acostumbran a compartir fin de año, me encantaría que ustedes compartan. Voy a dedicar este programa, un solo programa donde vamos a hacer varios tragos, aparte del clérico también, para justamente tener unas opciones de bebidas para compartir esa Nochebuena. Breve pausa, aquí cocinemos juntos, a la vuelta seguimos con la elaboración de nuestra rica preparación, que es un entrante, que es un rico lomo, cubos de lomo, una salsa pimienta y lo que tengo ahí atrás en el horno, la rica sopa paraguaya. Pausa y ya volvemos. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Estamos preparando un rico lomo con una salsita a pimienta que está por buen camino. Ahí está, realmente va a resultar bien jugosito el lomo, por supuesto con una salsita pimienta, donde va a estar presente el rico buque de un delicioso vino tinto al momento justamente de degustar. Unos cortecitos de pan ahí al lado, uno está ya comido, ya tiene justamente con qué guarnecer, con qué acompañar, o directamente lo que tengo en el horno, una rica sopita paraguaya. Queda espectacular. No se olviden de justamente de este producto a este fin de año. ¿Querés tener una mesa pronta, una mesa de Nochebuena como tiene que ser? Tiene que ser con productos de Grano Par. Ofrece justamente los productos más frescos del país, hablando justamente de harina de maíz de primera calidad, así como también la masa de sopa paraguaya, la masa para una chipa, así como también la masa para no preparar, sino hacer un rico mbejú de la manera instantánea. Llamen al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Por supuesto, están apreciando la elaboración de estos productos, pero fabulosos, que tienen obviamente la aceptación del público. Muchas gracias al señor Eulalio Garcete, amigo personal, por supuesto,
supuesto, a todos los hijos. Ahí está mi amigo, por supuesto, Ángel, bueno, y todos los hermanos y familia Garcet, que hacen un muy buen trabajo ofreciendo productos nuestros de excelente calidad y están en camino justamente a exportar incluso a otros países. Bueno, muy bien, ¿qué hicimos para esta preparación? Los ingredientes justamente, el lomo vacuno corté en cubos, puse la sartén con un poco de mantequilla, tiré justamente los cubos de lomo ahí, fue dorándose, pero primero que hice, pasé por un poquito de harina, cada cubo de lomo para que empolvara un poquitito, para que ocurra justamente esto, una salsa bien espesa. Después le agregué justamente la sal de pimienta, momento que ya le agregué el vino tinto, dejé reducir muy bien, luego le agregué el caldo y aquí la preparación, fácil, rápido y delicioso justamente de preparar un rico lomo al vino tinto, de una manera, pero en minutos ya tenemos este plato. Ya saben de que ustedes obviamente resumen de lo que yo preparo acá y mi querido compañero Gabriel también, ustedes pueden ver en el Facebook, siempre pueden opinar, preguntar, compartir y me encantaría, repito, que ustedes me envíen también opciones, cómo preparan el rico clericó, cómo preparan el rico iguazuca, cómo hacen su pollo relleno, el pavo está medio carengue, así que recurramos a nuestro rico pollo, producción nacional que se tiene y bueno, vistamos bien a ese pollito y va a lucir de una manera fabulosa en la mesa de Nochebuena. Y esto está a punto de servir. Dejamos ahí un ratito más que la pimienta cada vez más le desprenda justamente ese gusto, ese sabor y luego ya emplatamos. La sopa paraguaya está a punto ya también en el horno, así que ya tenemos el plato, el menú hecho. Los cubos de lomo con una salsita de pimienta y la sopita paraguaya infaltable y no siquiera en una fiesta especial, sino en cualquier momento siempre hay una rica sopa paraguaya en la casa hecha por las abuelas y de la manera justamente que les ofrece también los amigos de Grano Par. Bueno, y me encanta, y este cerro de Paraguarí yo conozco muy bien porque por ahí tenía que pasar para llegar a la artillería en mi época de cuartelero. Festival del Cerro Penó, el sábado 26 de abril se llevará a cabo el sexto Festival del Cerro Penó en la cima del Cerro Paraguarí, aquí a 6 cuadras de la ruta internacional, a partir de las 20 horas. El espectáculo estará montado en lo alto de la colina, que lo hace tan único y atrayente gracias a su amplio espacio. Las entradas puedes adquirir en todos los puntos de ventas en Tiquetea, en Asunción, Gran Asunción y también para los amigos del 9º departamento en la frutería Paraguarí. Ahí está el festival, sexta edición del festival del Cerro Penó. Ahí está el Cerro Penó. Conozco bien. Ya fui a grabar incluso programa de este cerro. Precioso, por cierto. Así que ahí está. A partir de las 20 horas entonces arranca justamente este festival y será el 26 de diciembre. Repito, las entradas en Tiquetea y también en la frutería Paraguarí. Bueno, esto está para emplatar. Voy a retirar ya lo que ya no uso aquí en mi mesada para ir justamente armando nuestro rico platillo. Es una manera práctica de preparar una rica entrada. Repito, esto con un espagueti salteado a la manteca con un rico puré de papa viene a ser un plato formal también, es decir, un plato fuerte. Ahí está, vamos sirviendo, vamos a colocar primero un hilito, una fila de nuestro rico cubo de lomo ahí y luego vamos a bañar con la salsita. Papitas doradas o papas fritas también infaltable al lado de este piqueo. Está ahí el pasaboca que le llaman los amigos colombianos, que es justamente algo para abrir el apetito o algo con que atajar el hambre cuando de repente uno no quiere darse justamente un atracón o un almuerzo o comida muy copiosa. La salsita, fíjense, capte muy bien chicos ahí, que queda bastante cremosa y esa es justamente gracias a la harina. A no complicarse, a no recurrir siempre con fécula nomás para darle esa textura fresca a la preparación o cremosa. Vamos a llevar a nuestro lugar de siempre. Al costado le puse una hojita de cilantro picadito nomás, para que tenga una textura fresca ahí al costadito, para que tenga ese aire fresco de la preparación. Dismar Salud y Cultura también ofrece algo ideal para este verano. Estoy hablando de la dupla perfecta del Pangao y el Vibro masajeador. Reduce el estrés, por supuesto, las incómodas celulitis para las mujeres, así como también para el caballero, reduce justamente el abdomen. Hacen de que uno tenga realmente una pancita casi de chapa para el verano. Hay que llamar al 522-610 y soliciten este asesor. También pueden llamar al 0182-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura a tener en cuenta entonces esta dupla perfecta para el verano, el Pangao y el Jack. Gracias a Dismar Salud y Cultura. Bueno, ¿y qué más le puedo decir? Cubitos de papas también doraditas al lado puede quedar muy bien. Repito, siempre hablando justamente de una entrada, pero si va a ser una cena formal, un rico puré de papa, un espagueti, un delicioso arroz queso, por ejemplo, ahí puede quedar
muy bien también, pero cuiden de que la carne no se recocine mucho, es decir, cortando en cubo, pasando por una harina, creando esa costrita, evita de que pierda mucho el jugo, porque uno cada bocado que lleva en la boca quiere sentir ese gusto de la carne y por supuesto en segundo lugar ya sentimos el sabor del vino, la salsita pimienta y queda realmente de una manera exquisita, muy rica, fácil de preparar. Quieren cambiarle el lomo de cerdo por lomo de cerdo, pueden hacerlo sin ningún problema. Quieren hacer unas pechugas de pollo, por supuesto pueden hacerlo sin ningún drama también, hasta que pueden hacer con unos cubitos de salmón, ¿verdad? Pero ahí justamente cambiaríamos el vinito tinto, haríamos con otro tipo de fondo, pero igualmente cubitos también de pescado con una salsita pimienta como una entrada puede quedar muy bien. No se olviden de que ustedes pueden compartir el programa con nosotros a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Las recetas que ustedes quieran que nosotros compartamos con Gabriela Kim, alguna receta que ustedes desean mostrar. ¿Por qué no? Se llega a fin de año, quiero ver cómo preparan ustedes el rico clericó, por ejemplo, me encantaría. Así que no sean tímidos y tímidas, así que envíen a través de su videito o su lista de ingredientes o la manera de preparar a través del Facebook. Bueno. Muy bien, vamos cerrando el programa del día. Ahí está, repito, la preparación fue hoy algo muy sencillo, práctico, pero delicioso. Y estoy cumpliendo justamente con la señora que siempre me dice cómo hago mi lomo o lomito al vino tinto en salsa pimienta. Esta es la manera, señora, no hay necesidad de recurrir a preparar una rica demi-glace, por ejemplo, que es una salsa que casi ya no se utiliza hoy en día, aparte que tiene un costo bastante elevado. Con un fondito rico propio de la carne, con el vinito tinto, usted puede preparar este plato delicioso y darle el uso que quieran, como una entrada o como un plato fuerte. Dependerá justamente de la guarnición que ustedes con quien acompañe nomás el plato. Vamos cerrando el programa, gracias por elegirnos, por supuesto, mañana otra preparación aquí en Cocinemos Juntos. Gracias. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.